Para nosotros y para nuestros clientes, una nueva era ha comenzado, la era de la transformación digital. En este momento, el futuro no es mañana o el próximo año, el futuro es ahora. El ser humano busca por su cuenta la comprensión, cuando en un grupo, él transforma la comprensión en conocimiento. Una vez conectado, se expresa y elige lo que desea utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar. El cliente quiere tener el control del propio tiempo en todas las esferas. Él quiere pronosticar sus demandas y quiere que sean atendidas con más conveniencia y mejores experiencias. ¿Cómo ser competitivo en este nuevo contexto y adaptarse a la nueva economía? La respuesta está en la transformación digital, lo que obliga a las empresas a hacer las cosas de manera diferente de lo que siempre han hecho. Conectar cosas, personas a sistemas para generar datos que debidamente analizados van a generar nuevos negocios. Una enorme cantidad de datos permite predecir demandas y comportamientos. Para la supervivencia del negocio es necesario anticiparse a las necesidades del cliente. Toda esta información es analizada por inteligencias artificiales capaces de reconocer patrones y hacer la automatización de los procesos de manera eficiente. El orden de la cadena de producción tradicional se ha invertido. Ahora, quien decide lo que la industria va a ofrecer es el consumidor. Los retos son muchos y estamos preparados para enfrentarlos junto con su empresa. Puedes confiar en TOTUS. Tenemos soluciones tecnológicas y de gestión para ser siempre más competitivo. Hola a todos, buenos días. Gus, ¿me ayudas proyectando la presentación? ¿Puedes dar en el otro usuario, por favor? Listo. Ahora sí ahora sí se ve. Listo. Ok, bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a una sesión más. Les habla Andrea Zamora. Como ya vieron en el video, somos de la empresa TOTUS. TOTUS es una empresa líder en sistemas y plataformas de gestión en América Latina. Entregamos productividad a más de 40,000 clientes a través de la tecnología y, bueno, pues esto significa que es a través, queremos que las empresas vendan más, tengan un mayor control de gestión y sean mucho más rentables. El día de hoy traemos el tema impacto de la gestión del cambio en los procesos de negocio. ¿Me ayudas con el siguiente slide, Gus, por favor? Y pues en la sesión conoceremos la relación entre procesos de negocio, tecnologías de la información, agilidad y gestión del cambio. Con nosotros se encuentra María. María, ella es responsable de coordinar el desarrollo de nuevos negocios en TOTUS, es licenciada en Relaciones Internacionales y cuenta con más de 10 años formando equipos comerciales de alto desempeño. Ha liderado equipos de ventas, desarrollo de negocios y también tiene experiencia en atención al cliente. Y también puede ver en sus pantallas a Gustavo Castañeda. Él es experto en tecnología, ha liderado varios proyectos de implementación y transformación tecnológica. Además es CEO de Insyscom, una empresa socia de negocio de TOTUS en la ciudad de Querétaro. Si nos ayudan confirmando, por favor, que ven la presentación, que no tienen problemas con el audio, les agradezco mucho. Tienen ustedes una opción de preguntas del lado derecho y es ahí donde nosotros estamos recibiendo sus comentarios. Les recordamos que a través de este medio también nos pueden hacer preguntas y al final de la presentación daremos un tiempo para resolverlas.
Si no hay ningún inconveniente, ningún problema, entonces vamos adelante con el tema. Bienvenidos a todos nuevamente y les cedo la palabra a María. Gracias, Andrea. Gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, como bien comenta Andrea, hoy estamos aquí para platicar mucho acerca del cambio. Y me gustaría empezar por hablar acerca de que el cambio es algo que por ahí se dice siempre es permanente y más en el tema de las organizaciones. Hoy nos encontramos en una nueva realidad que llegó y no se va a ir, ¿no? Y poco a poco nos hemos ido adaptando. Hoy, después de año y medio de estar en pandemia, ya lidiamos con esto como una normalidad y no como algo que se iba a quedar temporal. Gus, ¿me ayudas, porfa? Entonces, hablando de esto y retomando justo el tema del cambio, me gustaría empezar por entender que existen diferentes motivadores para generar cambio dentro de las organizaciones. Y algunos de los principales, o tres de los principales, son justamente cómo hacemos para incrementar las ventas. Las empresas siempre están buscando incrementar la rentabilidad, bajar los costos, pero sobre todo expandir el tema de las ventas, de llegar a nuevos mercados o de tener una mayor profundidad en el que se encuentran hoy en día. Y eso obviamente se relaciona con empezar a cambiar procesos, ¿no? Porque los procesos que hoy tenemos no son los más adecuados, porque pueden estar obsoletos, porque busco hacerlos más eficientes, hacerlos más ágiles y también el tema de las personas, ¿no? Normalmente los cambios, quienes los ejecutamos y los hacemos vivir, somos las personas que colaboramos en las diferentes organizaciones y esto impacta directamente en qué tanto vamos a ver ese cambio reflejado, qué tanto se va a quedar ese cambio, como hablamos de la pandemia. Y un elemento más que normalmente se relaciona con esto y sobre todo en la actualidad es el tema de la tecnología. Cuando hablamos de cambio dentro de una organización, muchas veces hablamos de automatizar procesos, de poder medir y tener mejores indicadores sobre diferentes temas y para ello necesitamos la tecnología para poder apoyarnos y tener una visión mucho más completa y en tiempo real. Ahora bien, estas son algunas razones del cambio, pero cuando queremos hacer estos cambios, tanto en la vida personal como sobre todo a nivel organizacional, nos enfrentamos con un montón de retos y desafíos. Y ahora les voy a mencionar solo algunos de ellos. El primero es esta sinergia que hay entre los equipos. De pronto, la dirección dice, es momento de cambiar, ¿no? Pero cuando hablamos de un cambio de alto impacto a nivel organizacional, por ejemplo, cambiar todo un proceso de cómo vamos a trabajar hoy en día, no hablando de un home office o un esquema híbrido, esto impacta no solo a un área, sino a todas. Y es importante desarrollar esta sinergia. Y muchas veces hemos visto casos en donde no se trabaja bien en equipo entre áreas. Puede ser que tengamos una buena colaboración entre el equipo nato, ¿no? Por ejemplo, el área de ventas. Ok, entre ellos trabajan bien. Pero el área de ventas con administración y finanzas, ya no me cuaja tanto la operación. Y eso tiene que ver porque de pronto pareciera que somos rivales, ¿no? Que somos esta competencia, pues no tan sana de quién lo hace mejor y entonces te oculto información para que yo la tenga y entonces yo me vuelva indispensable y sea como el equipo más importante de la compañía. Y perdemos un poco de vista el sentido de todos trabajamos para para el mismo equipo, todos estamos del mismo lado, ¿no? Y todos buscamos un objetivo común que es garantizar el crecimiento de la compañía, sostenerlo, mejorar el performance en general. Y eso también se ve reflejado hacia abajo en los equipos, muchas veces por el desconocimiento del cambio. ¿Y qué pasa? Normalmente los líderes estamos mucho más cercanos e involucrados en procesos de cambio, en donde se entiende, por ejemplo, que estamos buscando mejorar la agilidad operativa o que estamos buscando disminuir un costo en 15% o algo similar. Y eso permea hasta los líderes. De pronto el líder se volca con sus equipos y dice, hoy necesitamos hacer las cosas más rápido, ¿no? Y no da mucha más explicación, porque de pronto tenemos este sentido de esto es confidencial, ¿no? No le vamos a revelar tanto a los equipos, pero creo que es ese momento de vivir en esta confidencialidad y este drama un poco corporativo no es necesario ya hoy. Hoy cada vez más las compañías están viendo la importancia de que todos los colaboradores se involucren en los procesos porque es clave.
De nada me sirve que mi líder esté dispuesto y abierto al cambio cuando quienes van a hacer que este cambio permanezca y sea exitoso son la gente operativa. Entonces es bien importante que cuando haya un cambio, por mínimo que sea, nos acerquemos a nuestro equipo y más allá de solo informarlo, les hagamos extensivo la importancia que tiene ese cambio, cuál es el impacto que tiene, sus acciones, sus objetivos personales, sus contribuciones para lograr este objetivo más allá del área, si no es un objetivo estratégico de la compañía. Y entonces ahí viene un siguiente reto, ¿no? Cuando logramos que la gente se meta en este proceso de entender por qué es el cambio. Lo siguiente viene con un tema de no necesariamente hay procesos, ¿no? Y de pronto las compañías, por ejemplo, hablando nuevamente de tecnología, decimos, ay, yo creo que lo que necesitamos en la compañía para mejorar es automatizar todo y meter un RP. Y de pronto queremos contratar el mejor RP del mundo y es un proyecto súper ambicioso, incluso una inversión de miles o millones de dólares. Y entonces ya estando ahí, pues no funciona, ¿no? O sea, resulta que esa implementación se puede tardar 1, 2, 3 años y tiene que ver con la madurez que tenía la compañía. Tal vez sí. El fin al que íbamos a llegar era usar tecnología nueva, pero hay varios pasos en medio que no necesariamente se van a resolver con la tecnología. Es como si yo quiero el carro último modelo para llegar lo más rápido posible a mi trabajo. Sí, pero no sé manejar. Entonces, por más que tenga el carro más non plus ultra, pues no voy a llegar porque no lo sé usar, ¿no? No hay un entendimiento de cómo es el proceso para manejar y entonces cómo puedo hacer uso de esta maravilla. Lo mismo pasa en las empresas. Si yo no tengo claridad de los procesos, la madurez que llevan y claridad de qué es lo que quiero resolver, puede ser que compre o que busque proyectos muy innovadores, pero que no me estén resolviendo el problema de raíz. O que yo detecto que el problema está en que no estamos logrando tener visión de las ventas, ¿no? Y compro un sistema para ventas. Y resulta que si escarbo un poquito más, no tenemos visión porque el problema viene, hablando de una empresa de manufactura, por ejemplo, desde que los productos no están saliendo en tiempo, no tenemos una correcta planeación de la demanda y entonces al no producir lo necesario, pues tengo un impacto en las ventas porque no estoy entregando en tiempo, porque los clientes no están satisfechos, pero la solución no era un sistema para ventas, era atender la planeación de la demanda. Entonces, ahí viene el tema de revisar realmente los procesos, de antes de querer cambiarlos, entender cuál es el escenario actual y a partir de ahí, entonces sí proponer mejoras. Y voy a retomar un poco el tema de la gente, porque al final la gente es quien hace que viva el cambio. Y aquí ubico hoy actualmente dos temas muy importantes. Uno es la incertidumbre. ¿Qué pasa cuando retomaré el tema de implementar tecnología? Lo primero que la gente siente es esta incertidumbre de, ¿será que van a poner esto y me van a correr? ¿Será que si automatizo el generar facturas, entonces ya no sirvo de nada, entonces mejor no lo uso? Mejor entonces lo sigo haciendo como yo sé y digo que este sistema no me sirve porque así conservo mi trabajo. Y esta visión es una visión un poco corta y tiene que ver con el no darle la información correcta al equipo, con el no tener certeza de para qué es ese cambio y cómo me va a ayudar a mí. ¿Qué pasa si en lugar de verlo así, pienso que yo todos los días salgo a las 8 de la noche cuando mi horario es a las 6 y los cierres ni salgo, ¿no? O sea, me puedo salir de madrugada porque no alcanzo a facturar todo. Si yo tuviera una herramienta, a mí me haría la vida más fácil, lograría todo en tiempo y forma y me podría ir temprano, pero más allá de hacer más ágil una actividad operativa, lo que podemos abrir es una puerta a darle un valor real a los colaboradores. No me sirve más una Juanita analizando a quienes pagamos malas facturas, cuál es el tiempo que toman, digamos, esa vida de la factura, si está haciendo sentido, cuáles son estos cargos que yo podría volver entonces recurrentes y tener una mejor planeación del presupuesto, en fin, actividades que realmente sean más estratégicas y más valiosas a una Juanita que se pasa todo el día generando facturas a diestra y siniestra sin ir más allá de lo que está haciendo. Entonces, eso es por un lado algo que tenemos que permear hacia los equipos, entender que no necesariamente un cambio va a ser para afectarlos, va a ser para correrlos, sino que buscamos ser más eficientes y que incluso ellos tengan un mejor desarrollo profesional.
Y lo último que me parece que voy a comentar ahora me parece muy curioso porque creo que la pandemia nos ha hecho verlo cada vez más. Y es esta brecha generacional. De pronto queremos hacer cambios sin considerar las personas que los van a ejecutar. Todos vimos muchos videos virales cuando recién empezó la pandemia de profesores, ¿no? En donde veíamos que ponían una silla y luego pegaban con un masking o un diurex, un celular para que entonces no se cayera y entonces pudieran dar sus clases. Esto hoy lo vemos muy tangible. ¿Qué pasa con aquellos profesores de una generación de más de 50, que no nacieron con internet, que no nacieron con computadoras, que justo les ha tocado todos estos cambios tecnológicos tan maravillosos, pero tan grandes, y que entonces han tenido que irse adaptando poco a poco, ¿no? Porque si hablamos de generaciones más jóvenes en los 20, incluso en los 30, pues todos estamos un poco más relacionados a esto, ¿no? Pero, y ahí voy a delatar un poco mi edad, o sea, cuando yo empecé a usar el celular, internet, yo ya iba como en la preparatoria, ¿no? Entonces no era que yo nací con eso, pero a una, digamos, temprana edad te fuiste relacionando. ¿Qué pasa con una persona que toda su vida laboral lo ha hecho de forma en máquina de escribir, por ejemplo, en el caso de las secretarias, cuando cambiamos, ¿no? O en cuaderno, digo, perdón, en estos libros verdes para el tema contable, o cada quien en su rubro lo hacía de una forma mucho más manual o semiautomatizada, a pasar hoy, por ejemplo, en el caso retomo de los profesores, a usar herramientas como Zoom, a tener que dejar tareas virtuales, ahora buscar recursos virtuales para dar sus clases. O sea, estamos hablando de pedirle a alguien que ha trabajado toda su vida de una forma que de un día a otro y sin el menor capacitación, sin el menor trabajo también como personal, ahora brinque y adopte una forma nueva de trabajar porque es lo mejor para la empresa. Sí, pero entendamos la realidad de cada colaborador, cuáles son las herramientas que tiene, qué recursos necesita para poder abrazar ese cambio de una manera pues menos abrupta y menos traumática y entonces poder decir, ok, este cambio me sirve y es bueno. Porque cuando llegamos con una imposición solamente y no entendemos estas realidades que tenemos, sobre todo en las generaciones, es cuando los proyectos en general, por más que yo quiera trabajar en híbrido, hay gente que no lo puede hacer bien o en home office porque o no tiene las herramientas o su realidad no se lo va a permitir tan fácilmente o no tiene los conocimientos previos para poder hacerlo y entonces si yo lo dejo solo, pues lo más probable es que fracase en ese cambio y que yo no vea los resultados que espero. Pero ahí sí creo y apelo a que como líderes de área o líderes sin puesto de liderazgo tal cual, sino estos líderes que van permeando entre los equipos, busquemos apoyar a quienes lo necesiten, ¿no? Y para hablar mucho más profundo de este tema del cambio, cómo podemos hacerlo de una mejor forma, cuáles son los impactos y tips, está justamente Gustavo con nosotros. Gustavo, te dejo para que sigamos hablando de este tema. Muchas gracias, María. Pues bueno, redondeando todo lo que nos comentaba María, ¿no? De cómo puede afectar el cambio y cómo puede toda esta preparación que hoy en día tenemos. Antes de la pandemia ya era un hecho, ya estábamos en toda esta transformación digital, en todo este proceso y todo este movimiento que ahora le llamamos Industria 4.0, en el cual la tecnología ya nos alcanzó. Hoy en día, cualquier situación, cualquier cosa que queramos nosotros resolver a nivel empresarial y sobre todo a nivel de consumo, ¿no? Hacia los clientes que queremos llegar y que queremos ir desarrollando productos y servicios que puedan ir entregándoles valor y ir dando nosotros como organizaciones, como empresas, un paso adelante de nuestra competencia, pues ya nos alcanzan, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos nosotros preparados para llegar a este proceso de la transformación digital, ¿no? En los ejemplos que vemos aquí en la pantalla, pues el proceso de yo como consumidor quitarme y pedir por internet unos tenis, un zapato, un calcetín, ¿no? Pues era casi imposible, ¿no? La cultura, sobre todo aquí en México, pues era que teníamos que ir. La pandemia aceleró todo esto, ¿no? Y hoy en día, pues nosotros podemos pedir por medio de internet y con aplicaciones que me permiten hacer ya acercamiento realidad virtual, en el cual yo puedo ver ya exactamente cómo me quedaría ese
ese zapato, ese calcetín que estoy teniendo, ¿no? O la parte de servicios, cuando si yo quiero tener un servicio que me vengan y me arreglen una cortina, pues bueno, ya puedo hoy con aplicaciones, ¿no? En vivo, en realidad virtual, en acercamiento directo, proporcionarle a esa persona que me va a dar servicio remoto toda la información para que ellos construyan y únicamente ahora sí ya vengan a implementar. Entonces, ¿cómo estamos nosotros a nivel organizacional, a nivel empresa, preparándonos para esos grandes cambios? Y aquí es donde los directivos y gerentes, los tomadores de decisión, pues tienen que hacer conciencia y tomar cómo estoy preparando a mi organización. Y aquí todo el proceso de tecnología, como comentaba, ya estamos listos, ¿no? En los ejemplos que ponía María de la brecha generacional que tenemos, cada vez más las personas están más adecuadas hacia el manejo de la tecnología y entonces nuestros productos y servicios tienen que ir enfocados hacia allá. Pero ¿cómo preparo a mi empresa, a mi industria para llevar allá? Aunque toda la tecnología y todo el desarrollo ha ido potencializándose y desarrollándose cada día más, todavía hoy en día el gran pregunta es cómo mi personal, cómo las personas que colaboran conmigo, cómo las personas que crean todo este gran ámbito tecnológico, ¿no? Están integrándose y están creciendo para llegar a estos nuevos requisitos que nos pide la industria. Y entonces, en una empresa podemos tener grandes cambios y de todo índole, no necesariamente en un tema de cambio, estamos hablando del enfoque hacia llegar directamente hacia la implementación de tecnología. Por supuesto que las actualizaciones de sistemas de TI es un punto importante, pero hay grandes cambios que de repente pudieran estar teniendo en las organizaciones, ¿no? Cuando queremos generar una nueva estrategia, si queremos reestructurar o ver la visibilidad que tenemos de hacia dónde está yendo nuestra empresa, si queremos poner foco en el cliente, si nuestros métodos internos, mi cultura organizacional, cómo está funcionando, y quiero cambiar esos métodos de gestión, los cambios sociales que puedan estar, como ahorita la pandemia, requerimientos gubernamentales, ahora todo el tema de la nueva ley del outsourcing nos obliga, ¿no?, a cambiar nuestros procedimientos y regresar nuevamente a la contratación de personal y a nosotros gestionar a las personas para realizar todas las actividades que estén relacionadas con el core de mi negocio. Entonces, dentro de esto, la pregunta es ¿cómo hago para cambiar eso? Y la respuesta es que las organizaciones no cambian. Lo que cambian son las personas dentro de las organizaciones, ¿no? Si cualquier cambio en el negocio, para que sea exitoso, requiere que las personas sean las que realmente hagan su trabajo de manera diferente. Yo trabajé por mucho tiempo en un banco, no voy a decir el nombre, pero hicimos una transición de la Ciudad de México acá a Querétaro y ese proceso de cambio tuvo un gran impacto porque cada persona era una situación diferente, ¿no? Fue hace 10, 12 años cuando hicimos eso y ahí la brecha generacional que hablaba María, ¿no?, se vio muy fuerte porque aquí en Querétaro pues no había mucha actividad social y los chicos, toda la gente soltera, pues casi no se quería venir, ¿no? Tuvo que haber ahí un proceso de cómo apoyarlos, cómo desarrollar y las personas que ya tenían familia, pues tuvieron que tomar decisiones entre si se quedaban en México porque la pareja ya tenía un mejor trabajo o si la persona también se integraba, hubo temas incluso hasta de contratación y demás. Entonces fueron grandes cambios que se tuvieron que actualizar, ¿no?, y que se tuvieron que desarrollar. Otro ejemplo grande de cambio, tuvimos la oportunidad de una entidad gubernamental durante 3 años hacer la gestión del cambio y ahí íbamos más enfocados hacia cómo hacer la integración en los procesos de tecnología para cambiar la cultura organizacional de la empresa, que ahora funcionara por medio de la integración entre el área que desarrolla los sistemas y la área que hace las pruebas. Sin embargo, en el proceso vino el temblor del 2018 y lo que provocó es que se acelerara el proceso de que tuvieran que irse al home office. Entonces, todo ese proceso organizacional que tuvo que realizarse para cambiar la cultura de las personas, de que ya no podían ir al edificio, no podían trabajar, y tenían que trabajar ahora directamente en el home office y tenían que hacer uso de las herramientas colaborativas, pues fue todo un proceso que se tuvo que implementar, pero el foco nuevamente estuvo en las personas, ¿no? En las personas se tuvo que revisar
las características y cómo las personas estaban funcionando, cómo estaban desarrollando su trabajo y cuál era la situación de cada una de las personas que tenían para poder ir desarrollando. Entonces, cualquier cambio que podamos tener siempre debe estar enfocado hacia las personas. ¿Y esto qué me va a dar? ¿Por qué debo de aplicar gestión del cambio cuando voy a realizar esos cambios? Pues permite que la resistencia, ¿no?, del empleado al cambio se vea minimizado, ¿no? Permite que la competencia del cambio en la administración, que se va desarrollando cada vez más estabilidad de las personas, de los sponsors, de las personas responsables de realizar estos cambios. Permite que los resultados del negocio se puedan conectar directamente a cómo estamos haciendo nosotros estos cambios. Permite mitigar esas consecuencias negativas que me provocan la resistencia al cambio, que las personas no quieran colaborar, que me bloqueen estos procesos, esa instalación, y directamente va a venir afectado hacia un desempeño financiero, ¿no? Y esto, pues bueno, lo que hace es aumentar la probabilidad de cada uno de estos proyectos en los cuales nosotros metamos y demos la gestión del cambio como un proyecto y permite que la implementación de lo que nosotros estamos queriendo implementar sea exitosa. En todos estos procesos de cambio hablamos de cómo las personas están renuentes a este cambio, de que si no están preparadas para el cambio, que si tienen las capacidades o no tienen las capacidades para poderse adecuar a estos grandes cambios, que si el sponsor ya está preparado, que si la comunicación que se está dando a la organización es la correcta y demás. Y normalmente hay empresas que sí consideran la gestión del cambio, sin embargo lo hacen de manera desordenada. Entonces, nosotros lo que nos vemos es un marco de referencia en el cual podemos ordenar todo esto y ir atendiendo la gestión del cambio. Primero, por dos puntos importantes. Utilizamos una metodología que se llama ADKAR y que es de Proci, la empresa que la realiza, que lo que hizo fue juntar todas las mejores prácticas de las metodologías de gestión del cambio y generó un marco de referencia. Entonces, cuando hablamos de ADKAR, hablamos primero del awareness, que es el deseo, que significa la atención, ¿no? ¿Para qué se necesita este cambio? Lo primero es el para qué, ¿no? En el ejemplo que nos ponía María del carro, ¿no?, y que yo quiero trasladarme hacia ese lugar, primero es para qué, ¿no? O sea, ¿por qué necesito un carro, no? ¿Por qué necesito un Ferrari? ¿Por qué no pudiera utilizar un coche de utilería, un coche menor? ¿Por qué no ir en moto? ¿Por qué no ir en bici? ¿No? Dependiendo exactamente cuál es el propósito real de que estoy queriendo implementar un cambio de este estilo. Entonces, lo primero que tengo que identificar es ¿para qué realmente el cambio? Si voy a instalar un ERP, ¿no?, es ¿para qué necesito instalar ese ERP? ¿Qué es lo que voy a cambiar? Si voy a cambiar un proceso, si voy a implementar un sistema de gestión de procesos nuevos, ¿para qué voy a regularizar los procesos? ¿Para qué necesito instalar un nuevo sistema que me permita que la gente trabaje en home office? ¿Para qué quiero mandar a la gente a home office? Exactamente identificar qué es el objetivo del cambio y cuál es el riesgo, ¿no?, que puede provocar que yo no cambie, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de que no instale ese nuevo sistema y mantener como estoy siguiendo con cada una de las herramientas que tengo hoy? O si no tengo herramientas, ¿cuál es el impacto de no instalar un sistema? ¿Cuál es el impacto de no cambiarme de ubicación, de quedarme en la Ciudad de México y irme a la Ciudad de Querétaro? O sea, ¿para qué realmente me quiero cambiar? ¿Qué es lo que voy a realmente hacer y qué estoy esperando de ese cambio? Una vez que tenemos bien definido ese para qué, nos va a ayudar a citar el último paso, que es la parte del reforzamiento. En la parte del reforzamiento lo que vamos a hacer es revisar realmente estos indicadores que tenemos definidos y ir validando si este cambio fue fructífero, si fue productivo y si me va dando esa entrega de valor que yo estoy esperando al realizar un cambio, ¿no? Una vez que tengo bien claro esto, entonces puedo validar el deseo. ¿Qué es esto? Pues el deseo es efectivamente cuando logro alinear que las personas, el cambio que se va a realizar, las personas lo tengan perfectamente claro y alineado con lo que está esperando el sponsor, ¿no?, con lo que está esperando el dueño de la empresa o los directivos de la organización que están decidiendo hacer esos cambios, ¿no? Es encontrar la razón
¿para qué me va a servir ese cambio? Hablaba también María de cuando una persona normalmente vas a instalar un sistema, y eso nos pasa mucho a nosotros que nos dedicamos a instalar e implementar sistemas. Cuando las personas les dices que vas a instalar un sistema, lo primero que piensan es me van a correr. No piensan en esta parte de que, bueno, con un sistema nuevo voy a hacer mi trabajo más rápido y entonces voy a poder irme temprano a casa. El generar ese deseo realmente de que cuando se instale el sistema y esté funcionando correctamente, ellos van a poder disfrutar más de su tiempo y van a poder irse a casa, es cuando realmente logramos generar esa visión de deseo. Antes, ¿no? Y si no lo logramos, vienen los problemas de la resistencia, los problemas de bloqueo y el no uso de este cambio de sistema. Entonces, es muy importante el poder generar una comunicación directa para generar el deseo en las personas y que cada una esté alineada en su objetivo personal con el objetivo de la empresa a nivel del cambio que se está realizando, ¿no? Y ahora sí, una vez que ya tenemos el toma de conciencia que viene un cambio, el deseo por qué ese cambio, podemos entrar a revisar qué conocimientos, ¿no? ¿Qué debe de cambiar? ¿Qué entrenamiento se tiene que hacer? Si estamos generando unos procesos, ¿qué cambios vamos a comunicar y a capacitar, entrenar para que podamos, las personas puedan asimilar y desarrollar su trabajo correctamente? Y cuando hablamos de conocimiento, pues tenemos que ir directamente también a la acción, a la ejecución. Entonces tenemos que validar la actitud y las habilidades que tienen las personas, ¿no? Esa capacidad para aprender e implementar ese cambio y adquirir nuevas habilidades. En esta brecha también que veíamos en los ejemplos que comentaba María, tenemos una brecha generacional, ¿no? Entonces hay personas que actualmente todavía, aunque nosotros pensemos que ya la tecnología está muy evolucionada, en empresas que todavía no se requiere y que por las necesidades de operación que en su momento tienen, todavía hay personas que escriben o generan documentos en máquinas de escribir. Entonces, cuando les pides implementar un sistema e ir directamente ahora ya a usar una computadora, no tienen desarrollado la habilidad, no tienen desarrollado el conocimiento. Entonces, hay que trabajar en eso e identificar cada una de estas habilidades y desarrollo que se tiene que realizar. Y una vez que tenemos entonces eso, entramos al reportamiento, que es identificar que efectivamente ese cambio se ha ido implementando correctamente y que cumple con lo que nosotros necesitábamos en un principio, ¿no? Y si no, hacer todas estas adecuaciones que pudieran tenerse. Eso es lo que va a permitir que mi cambio sea completamente exitoso. Un ejemplo y una reflexión es cuando nosotros queremos cambiar algo, hablábamos de la toma de conciencia. Si no llega a esa toma de conciencia, no podemos cambiarlo, ¿no? Y el ejemplo típico es cuando alguien quiere dejar de fumar. Cuando alguien quiere dejar de fumar, por más que nosotros le insistamos, por más que le pongan en letras súper grandes, ¿no? Ahora como está en las cajas de cigarro que traen las super letras grandes que dice esto puede causarte la muerte y demás. Mientras esa persona no tome conciencia de que necesita cambiar o para qué le pudiera tener el dejar de fumar un beneficio para él, no lo va a realizar, ¿no? Y puedes aplicar temas de sustitutos, pero siempre va a volver porque el tema es que no ha hecho conciencia del por qué dejar de fumar, ¿no? Y las respuestas que vamos a tener, pues siempre van a ser de risa, ¿no? De pareces mi madre cuando alguien le da consejos, ¿no? Y nosotros que estamos alrededor de ellos, normalmente a veces hasta nos enojamos, ¿no? ¿Cómo es posible que no entienda que eso le está afectando y lo puede llevar incluso hasta la muerte? Entonces, no llega ese proceso, ¿no? En un proceso con el marco que vemos, ¿no? Cuando se genera esa toma de conciencia, es cuando esta persona puede decir, efectivamente el fumar me está haciendo mal, ¿no? Debería de dejar de fumar, ¿no? Debería de dejar de tomar un cigarrillo. Sin embargo, muchas personas también se quedan en este proceso. Se quedan en el proceso de pensar que, bueno, sí, pues quiero bajar de peso porque es benéfico también, hablando de otro ejemplo, pero bueno, pues el bajar de peso estaría bien, ¿no? Entonces, hay una conciencia, hay un proceso ahí de cambio. Sin embargo, simplemente si nos quedamos en este proceso de la conciencia, no vamos a lograr llevar a cabo ese cambio, ¿no?
Después pasa el deseo, efectivamente, ¿para qué quiero dejar de fumar? ¿No? Esta persona dice, efectivamente, me hace daño, no quiero esto para mí, ya me di cuenta que mi cuerpo no tengo mal aliento, que las personas no se me acercan, que ya me enfermé, ya me fui al médico, que ya mis pulmones tienen un problema, y es cuando realmente llegan ese deseo por querer cambiar, ¿no? Y una vez que tenemos el deseo, de repente no basta, ¿no? De repente también no basta y las personas vuelven a reincidir, ¿no? Entonces tiene que tener un proceso de adiestramiento, de capacitación, de que esta persona se documente, que empiece a ver cómo pudiera, ¿no?, generar esos hábitos, pasando al siguiente paso, para dejar de fumar, ¿no? Y entonces ahora sí viene la suma de actitudes, de capacidades, de comportamientos, ¿no?, para que esta persona vaya dejando de fumar. Y al principio debió de haber establecido un indicador de que va a ir midiendo que no vuelva a reincidir y que no vuelva a fumar, ¿no? Entonces, si pasa un tiempo, ya bueno, no fumo desde hace 5 años, ¿no?, es que en ese momento tuvo un buen reforzamiento y ya llegó el proceso y él ya ve los resultados que se tienen de que no se tenga este cambio, ¿no? Entonces, esto pasa a nivel personal y a nivel organización, ¿no?, se traslada idénticamente, ¿no? Las personas las empresas, como comentaba, son entes sistémicos, entes vivos, porque quien las formamos somos las personas, ¿no? Entonces, esta forma de pensar de cuando alguien deja de fumar es idéntica a la forma de pensar cuando las personas estamos inmersas en el trabajo, en el día a día, en el torbellino de todas las actividades que se van desarrollando, y llega alguien y nos da una solución y nos da una mejor forma que pudiéramos hacer el trabajo y simplemente lo rechazamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una conciencia del cambio. Entonces tenemos que trabajar en eso, ¿no? El ejemplo es tan simple: ¿cuánto tiempo pasó para que pudiera implementarse un cambio tan productivo y tan potente como el de las ruedas, ¿no? Simplemente nos estamos ocupados, no queremos saber la información y no nos interesa que nos facilites la vida. Entonces, tendría que venir el proceso de la toma de conciencia, del deseo, ¿no?, del para qué pudieran necesitar implementar, en este ejemplo, las ruedas, después cómo usarlas y cómo pudieran hacer más rápido todos estos procesos y medir, ¿no?, este objetivo que tenemos. Entonces, eso nos va a trasladar directamente hacia la parte de las organizaciones. Entonces, es muy importante, o la parte esencial de la gestión del cambio, ¿no?, sí radica en las dos primeras partes, ¿no?, que es la toma de conciencia y el deseo. Normalmente aquí en México y a nivel Latinoamérica, todavía cuando hablamos de gestión del cambio, hablamos directamente del irnos al paso 3, que es la capacitación, ¿no? ¿Cómo tenemos que capacitar a las personas para los nuevos procesos? ¿Cómo tenemos que capacitar a las personas para la implementación del nuevo sistema? ¿Cómo tenemos que capacitar a las personas para estas nuevas líneas estratégicas que estamos desarrollando? Vamos a hacer unos cambios en servicio al cliente, ¿cómo tenemos que capacitarlos, ¿no? Y no nos enfocamos al cambio y hacer a las personas partícipes de este cambio. Y en ese sentido, vamos a ver una pequeña encuesta con ustedes para preguntarles ¿cómo me siento? Bueno, me siento tomado en cuenta en los cambios en mi empresa, en cada una de sus organizaciones, en la que ustedes tienen cuando hay cambios, porque seguro que en todas las organizaciones hay cambios. ¿Cómo se sienten? O sea, ¿los toman en cuenta? ¿Los hacen partícipes? ¿No? ¿O directamente ya se enteran que hay cambios cuando se están implementando? ¿O cuando ya les llaman para hacer una capacitación? Bien, vamos a tomarnos un minuto. Sí, un medio minutito más para recopilar la mayor cantidad de respuestas y en un momento te comparto los resultados. Gracias, Andy. Ahí va aumentando poco a poco y listo. Vamos a cerrar el sondeo y ahora te muestro. Muy bien. Bueno, aquí en el universo que tenemos de las personas que estamos aquí en el CELSE, la mayor cantidad de las personas sí los consideran, ¿no? Y esto
se debe principalmente a que también el segmento de personas que estamos aquí somos los responsables, somos las personas que tenemos la decisión, pero a nivel general en las empresas, ¿no? O el sentimiento que tienen las personas es que no se les considera, y eso es lo que provoca esos cambios, que esos cambios no sean exitosos como se van implementando y que incluso puedan llegar hasta ser bloqueados. Muchas gracias. Vamos a continuar. Entonces, ¿cuál es el efecto cuando hay ausencia de la gestión del cambio, ¿no? Cuando no se llega a esos pasos de la conciencia ni el deseo del cambio, pues obviamente hay mayor resistencia por parte de los empleados, ¿no? Pasa un efecto muy grande, que es las personas normalmente se están haciendo preguntas, ¿no? Hechas con anterioridad. Aunque hayamos hecho ya capacitaciones, aunque les hayamos dado oficios, comunicación, más, vuelven a preguntar cómo era que tenía que hacerse esto, ¿no? ¿Cómo era que ya teníamos que usar este sistema, ¿no? Y eso, pues directamente, obviamente, va reflejado a que la productividad de las personas sea menor, ¿no? Que el número de transacciones o el número de veces que se tengan que estar realizando las cosas aumente, ¿no? Esta parte también que comentaba María de acaparo la información y no la quiero dar, y aunque me pidan, estoy haciendo un cambio y yo mejor no les digo cómo hago las cosas y implementando procesos y no les voy a decir porque entonces me van a correr. Entonces, no hay un deseo ni una toma de conciencia de que ese cambio va a ser benéfico, entonces acaparo los recursos y acaparo la información, y eso es de los mayores problemas que tenemos en las organizaciones cuando queremos hacer cambios, e incluso en la operativa, ¿no? del día a día, ¿no? Y obviamente también me genera retrasos en la ejecución, ¿no? Cuando no tomo el tiempo y genero un buen esquema de capacitación y evalúo el tema de las habilidades, pues hay un uso incorrecto de estos nuevos procesos, sistemas o herramientas que se están implementando, ¿no? Los empleados no están preparados, ¿no? para tener éxito en ese futuro. Normalmente no van a hacer eficientemente su trabajo porque no tienen esas capacidades para desarrollar con éxito las nuevas funciones que se le están haciendo por los cambios. Directamente impacta en los clientes y en los socios de la organización, ¿no? Y se mantiene una reducción sostenida de la productividad, ¿no? Cuando tampoco identificamos esos indicadores o ese para qué del cambio y no hacemos una validación del reforzamiento, pues nos damos cuenta que implementamos un sistema y a los 6 meses que vamos y revisamos cómo va la implementación, pues ya dejaron de usar el sistema, volvieron directamente a usar el Excel porque era el que les funcionaba y es el que, bueno, ya están usando, ¿no? Entonces regresan a esas viejas formas de hacer el trabajo. Cuando son procesos, se saltan los procesos y están nuevamente haciendo el uso de sus actividades como ellos quisieran o como ellos les redituaba de mejor forma en su momento, y se olvidan de los nuevos procesos, nuevas líneas estratégicas, se olvidan de hacia dónde van y vuelven, y ellos, los empleados, normalmente vuelven a esas viejas formas de hacer el trabajo, ¿no? Y obviamente pues las nuevas formas de trabajo son muy poco usadas y no se implementan, ¿no? Y la organización pues va generando una cultura, ¿no? Y se va generando una percepción de que todos los cambios son mal gestionados y entonces que el cambio no sirve y que no les va a ayudar para realizar nada de lo que están realizando. Entonces estos son algunos de los impactos fuertes que podemos tener si no gestionamos correctamente los cambios dentro de la organización. ¿Y cómo podemos gestionarlos correctamente? Pues bueno, usando 5 herramientas del cambio de la organización, que es la comunicación, que es primordial, ¿no? Que todo el tiempo estemos comunicando, que todo el tiempo les estemos diciendo a los colaboradores, a los empleados, el porqué del cambio, el para qué, el cómo está funcionando y cuál es el beneficio que se va a tener. Debe de haber siempre un patrocinio, debe de haber una persona responsable o un equipo de trabajo responsable que lleve y que esté dando seguimiento de estos procesos de cambio para que no se pierdan y tengamos los efectos que vimos en el slide anterior. Tenemos que trabajar con el coaching, ¿no?
potenciar el coaching, lo que hace de manera natural es la toma de conciencia, la clarificación del enfoque y la llevar a la acción. Entonces, son 3 factores que nos interesa mucho que cada una de las personas que están desarrollándose tengan e identifiquen, ¿no? En esta parte, desde el inicio, en la toma de conciencia, encontramos el para qué y el deseo, ¿no? La clarificación del enfoque es hacia dónde vamos y ejecutar directamente hacia las habilidades que vamos a tener. Y llevar el entrenamiento correcto y hacer el manejo de la resistencia. Sin embargo, si todas estas herramientas no las enfocamos directamente y no las manejamos de una manera organizada, pues podemos caer en errores, ¿sí? Por ejemplo, podemos buscar generar el deseo y del cambio de las personas a través de entrenar. ¿Qué significa esto? Pues les damos un curso y demás. No, no puede ser así, ¿no? No podemos directamente nosotros forzar a que ese deseo se dé. Tenemos que hacerlo con esquemas de comunicación, con esquemas de coaching para ir viendo cómo podemos realmente generar en las personas ese deseo de cambio, ¿no? Y, por ejemplo, no podemos comunicar la capacidad, ¿no? Tenemos que entrenar, tenemos que capacitar, tenemos que desarrollar todas esas habilidades y no simplemente con comunicados podemos llegar a lograr que la capacidad de las personas aumente. Entonces, este enfoque es así, ¿no? Con la comunicación tenemos que ayudar hacia la toma de conciencia e ir validando los indicadores, el reforzamiento que tenemos. El patrocinio es base en esta toma de conciencia, en generar el deseo. Este primer sponsor tiene que ser la persona que desarrolle y que esté, aquí en México decimos al pie del cañón, desarrollando estas actividades y haciendo empowerment con las personas de que ese cambio es benéfico para la organización. Con el coaching cubrimos cada una de las etapas, como les comentaba, y el manejo de la resistencia pues va a permitirme en la parte del deseo controlar cómo estamos desarrollando. Y en la parte del entrenamiento pues vamos a generar esta parte del deseo, la capacidad y el conocimiento que tenemos en las organizaciones. Entonces, si nosotros llevamos un proceso o un cambio organizacional de manera adecuada, pues vamos a llegar al éxito directo de las organizaciones. Vamos a llegar a encontrar directamente ese cambio enfocado hacia cada uno de los objetivos que nosotros tenemos planteado. Pero si nosotros nos enfocamos hacia el proyecto, ¿no? Y queremos que una vez que esté el proyecto empezar a hacer la gestión del cambio, pues obviamente ese proyecto va a ser ineficiente y no va a llegar al éxito que nosotros queramos. Y al contrario también, ¿no? Si no hacemos una gestión del cambio desde el inicio del proceso y queremos gestionar una vez que ya tengamos bien habilitado y desarrollado lo que queremos, entonces no vamos a llegar. Tiene que haber una combinación directa entre la gestión del cambio y con la gestión del proyecto que estamos teniendo directamente. Entonces vamos a hacer otra pequeña encuesta, ¿no? Que es sentirme parte del cambio dentro de mi empresa. Impacta directamente, ¿eh? Les vamos a pedir que por favor seleccionen entre mi desempeño y la productividad, el proyecto acorde a los objetivos, los proyectos que terminan a tiempo y en presupuesto, si hay un aumento de ventas o si hay un impacto directo en la cultura organizacional. Vamos a dar un minutito para que nos ayuden a contestar esta pequeña encuesta. Gracias, Gus. Les pedimos nos apoyen respondiendo de las opciones que tienen en pantalla. Vamos igualmente que la anterior a esperar unos segunditos más para recopilar la mayor cantidad de respuestas y en un momento les compartimos lo que sale mayoritariamente en esta pregunta. Listo. Muchas gracias a todos los que participaron. Ahí vemos que siguen participando. Entonces vamos a cerrar el sondeo y te lo comparto. Gracias. Bueno, en el universo que tenemos aquí de la audiencia, directamente hacia el desempeño y la productividad es clave, es base, ¿no? Que si involucramos a las personas, si las hacemos sentir y si les transmitimos ese para qué y el deseo del cambio, pues va a aumentar directamente la productividad, genera
proyectos acorde a los objetivos, vamos a tener proyectos exitosos, ¿correcto? Va a hacer que estos proyectos terminen en tiempo y en presupuesto. Directamente también, aquí es un factor que va a ir directamente al aumento de las ventas, al ROI directo de la empresa y por supuesto también alineado a la productividad y eficiencia de las personas, el impacto en la cultura organizacional es algo muy importante de la gestión del cambio. ¿Por qué? Porque además de que te permite ir haciendo esta integración y llevando a los proyectos exitosos, va generando un cambio de cultura en las personas y directamente también para que ellos aprendan a trabajar sus cambios personales y que se vayan alineando cada vez más con los cambios de la organización. Muchas gracias por la respuesta a esta encuesta. Y bueno, ya para ir terminando ya con esta sesión, con este espacio que construimos para ustedes, queremos terminar con esto, ¿no? Con el triángulo del proyecto ágil exitoso, ¿no? Ahora con todo este tema que se traslada. Entonces, dentro de las organizaciones, cuando queremos hacer un cambio, tenemos que hablar de estos tres factores, ¿no? El liderazgo principalmente, ¿no? Esos sponsors, esas personas responsables que veíamos que son las personas que tienen que tener ese empuje, son clave cuando queremos desarrollar un proyecto de gestión del cambio. Y como veíamos en el slide del éxito como tal, la administración de estos proyectos ágiles, ¿no? el irlos llevando cada vez más hacia la parte de la agilidad en el reforzamiento, identificando esos indicadores que me van a ir permitiendo covalidar si el desarrollo del proyecto sigue siendo benéfico y tiene entrega de valor para mi organización, combinado con el manejo del cambio, ¿no? Y aquí muy fuerte con la herramienta del coaching, ¿no? Para potenciar en las personas ese desarrollo, ese talento que permita que cada uno de estos proyectos vaya directamente hacia el éxito. Y si nosotros logramos conjuntar estos tres variables, estos tres factores clave para poder desarrollar, obviamente cuando hablamos de un proyecto exitoso, hablamos de estos factores que ya nos ayudaron a contestar, ¿no? Aumenta la productividad del desempeño, los proyectos se cumplen de acuerdo a los objetivos que se tenían planteado, permite que terminen en tiempo y en presupuesto, y esto va directamente al ROI, ¿no? Garantizado porque evita los retrabajos, ¿no? Y esta es una variable muy importante que hoy en día todas las organizaciones deberíamos de buscar, y obviamente el impacto en la cultura organizacional que va haciendo que cada vez las personas se sientan más enfocadas y parte de la empresa, y sobre todo que vayan trabajando de una manera estándar y de una manera funcional con cada una de las personas que interactúan a su alrededor. Con esto queremos terminar y pasar a si tienen alguna pregunta o algún comentario, es el momento. Creo que en el chat pueden ponerlos. No sé si hay alguna pregunta. Sí, ahí Andrés, si nos ayudas. Sí, aquí hay una que dice, ¿qué es lo primero que debería considerar en la implementación de un proyecto de gestión del cambio? Bueno, pues es terminado con esta. Primero identificar a ese sponsor, ¿no? A esa persona o equipo de trabajo, ¿no? Puede ser más de una sola persona, que me va a ayudar a llevar directamente. Y encontrar el para qué del cambio, para qué lo estoy realizando, y después alinear este plan de trabajo de la gestión del cambio con el plan de trabajo del proyecto de lo que sea, ¿no? Ya sea un proyecto de implementación de sistemas, un proyecto de gestión de nuevos procesos, un proyecto de nuevas estrategias, etcétera, siempre van a estar considerados como proyectos, como planes de trabajo. Entonces, alinear el plan de trabajo de la gestión del cambio con el nuevo plan de trabajo del proceso en sí, y obviamente siempre es dirigido por un sponsor que se haga responsable de poder dar el empoderamiento a estos dos planes de trabajo. Muchas gracias, Gus. Por aquí da tiempo de una más, si alguno tiene otra pregunta. Por aquí dice, ¿qué hacer si nosotros como recursos humanos estamos
evaluando un proceso de implementación de software solicitado por TI, pero la dirección no considera importante un proceso. Va totalmente relacionada al anterior que comentabas. ¿Qué hacer en esos Sí, casos? ajá. Y hoy en día, cada día más las áreas de recursos humanos, ¿no?, están tomando un papel muy importante. Ellos pudieran llegar a ser estos responsables, ¿no?, de la implementación de la gestión del cambio. Y directamente, pues bueno, es ver con los directivos, con los responsables de la organización y cuantificar, ¿no? Cuantificar el impacto, ¿no? Vimos que directamente va hacia la parte de la cultura organizacional, pero va directamente también afectando hacia la parte de las ventas y el ROI directo, ¿no? Ahí nosotros podemos compartirles un modelo en el cual podemos cuantificar estos factores cualitativos que de repente no son tan fáciles de identificar. Gracias, Gus. Por aquí Carlos Castani nos dice, muchas veces el dueño director general quiere ser el sponsor, pero no tiene tiempo de intervenir. ¿Cómo se puede solucionar esto? Ahí es al revés, un poco lo contrario, ¿no? También están en estos casos. Sí, claro. Y digo, aquí directamente, por eso es importante el tener un plan de gestión del cambio, ¿no? Porque aunque si bien el dueño no tiene esos espacios, en la parte de la comunicación, en la parte de generación del deseo, ellos son una pieza importante. Y el tiempo que tendrían que dedicarle, pues obviamente no es necesariamente mucho tiempo. Basta con una plática, con algo que pudiera ser 10, 15 minutos o un comunicado que él pudiera emitir, ¿sí? Y obviamente el respaldar con un responsable que sea el que lideraría el proyecto como tal y estar en completa comunicación con él. Pero sí es muy importante que, aunque no pueda estar directamente como sponsor, en la figura de sponsor que hablamos luego siendo el responsable, pero sí como involucrado directo y que participe en el proceso como tal. Eso es clave para poder llevar a cabo un proceso de gestión del cambio exitoso, ¿no? El liderazgo que ellos transmiten es esencial para que este tipo de procesos se concluyan exitosamente. Perfecto, Gus. Muchas gracias. Por aquí nos dice Adam Pérez, interesante exposición. Muchas gracias. Si ya no hay más preguntas, quisieran concluir Gus y María con algo para los asistentes. Sí, Sí, si gusta, gracias, María. Andrea. Pues bueno, agradecerles el tiempo, recordarles que estamos a sus órdenes. Finalmente hacer un cambio, por mínimo que sea, y digo, hoy hablamos justo y pusimos los ejemplos que pensamos a todos nos pueden resonar, ¿no? Y que en algún momento hemos estado ahí, pero pueden ser los cambios en muchas cosas, en forma de trabajo, en querer implementar tecnología, en cambio de oficinas, por ejemplo. O sea, el cambio está en todos lados, no solamente se habla de proyectos. De proyectos, digamos, como de implementación de tecnología per se, o sea, se puede dar en muchas condiciones y es importante tomar en cuenta esto para que el cambio sea lo más llevadero posible. En ese sentido, TOTUS los puede acompañar, sí, en muchos proyectos que tengan que ver justo con transformación digital, pero que sepan que tenemos justamente todo un equipo multidisciplinario como Gustavo que nos acompañan para que estos proyectos sean exitosos. En el momento en que ustedes requieran o estén considerando hacer un proyecto de este tipo, sepan que estamos a sus órdenes. Gustavo, ¿quieres cerrar con algo más? Sí, muchas gracias. Pues invitarlos a esta parte de llevar a cabo, primero de manera personal, ¿no? Cada uno de nosotros seguro que somos tomadoras de decisión, estamos a cargo de personas dentro de la organización, de proyectos dentro de la organización. Y esta forma de trabajo, este marco, permite que también, primero nosotros, como en el ejemplo que vimos de FUMAR, que cualquier cambio que nosotros queramos, podemos aplicar este marco de referencia y eso nos permite también trasladarlo a la parte organizacional y ahí pues directamente implementarlo siempre pensando en las personas, ¿no? Anteponiendo esta parte de cómo afecta directamente a mis colaboradores y eso me va a permitir que directamente pueda establecer esos esquemas
que hagan que el proyecto sea mucho más exitoso y que lo implementen, que lo usen, y que se sientan contentos y felices, que normalmente es algo que queremos nosotros que las personas tengan en cada una de sus actividades dentro de nuestras empresas. Gracias. Genial, Gus y María, muchas gracias a los dos, muchas gracias a todos por participar y esperamos en pronto tener más comunicación y los estaremos invitando igual a otras sesiones. Agradezco la participación de todos, que tengan un excelente día. Gracias a todos.